El proyecto Libra Azul fue una serie de estudios sobre ovnis por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue el segundo renacimiento de este tipo de estudio, comenzado en 1952 y estuvo activo hasta diciembre de 1969. El objetivo del proyecto Libra Azul era determinar si los ovnis eran una amenaza potencial para la seguridad nacional. Se recogieron, analizaron y archivaron miles de informes ovni. Este ha sido el último proyecto de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos relacionado con ovnis que se haya hecho público hasta ahora. Hacia finales de 1951, varios generales de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, de alto rango y muy influyentes, estaban tan descontentos con el estado de las investigaciones ovnis de las Fuerzas Aéreas que desmantelaron el proyecto Grodet y lo sustituyeron por el proyecto Libra Azul a principios de 1952. Durante el tiempo que duró Libra Azul, finalizado en 1969, se recogieron 12.618 informes ovni y al final se concluyó que la mayoría eran malinterpretaciones de fenómenos naturales, nubes, estrellas, entre otros, o aviones convencionales. Unos cuantos fueron considerados fraudes, 701 casos, aproximadamente un 6%, fueron clasificados como inexplicables. Los informes fueron archivados y están disponibles bajo la Ley de Libertad de Información, pero los nombres de los testigos y otras informaciones personales han sido eliminados. El primer jefe del proyecto fue el capitán Edward J. Rupert. Siguiendo sus órdenes, se creó un estándar para relatar los fenómenos. Rupert acuñó oficialmente el término ovni para sustituir al de platillo volador, más sugestivo y poco exacto, que había sido usado hasta entonces. Dejó las Fuerzas Aéreas algunos años más tarde y escribió el libro Los reportes sobre los objetos voladores no identificados, que describía el estudio de los ovnis por parte de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos entre 1947 y 1955. El astrónomo J. Allen Hynek era el consultor científico del proyecto. Trabajó para el proyecto hasta su conclusión y creó el concepto que hoy se conoce como encuentros cercanos. Era un gran escéptico cuando comenzó, pero dijo que su escepticismo se suavizó durante la investigación, después del análisis de unos informes ovni que parecían inexplicables. En julio de 1952, después de haber recabado durante los meses anteriores información sobre cientos de avistamientos, se produjeron una serie de observaciones visuales coincidiendo con detecciones por radar cerca del Aeropuerto Nacional de Washington, D.C. Estas observaciones condujeron a la CIA a establecer un comité de científicos que incluía varios físicos, meteorólogos, ingenieros y un astrónomo, Jaime, encabezados por el Dr. Robertson, un físico del Instituto Tecnológico de California. El comité Robertson se reunió por primera vez el 14 de enero de 1953. Rupert, Jaime y otros presentaron las mejores pruebas que habían sido recogidas por Libra Azul, incluyendo una filmación. Después de estar solo 12 horas repasando 6 años de informaciones, el comité Robertson concluyó que la mayor parte de los casos ovni tenían explicación racional y que todos podían ser explicados por una investigación más profunda, que consideraron que no valía la pena. En su informe definitivo, resaltaron que había numerosos informes de poco valor sobrecargando los canales de inteligencia, lo cual acentuaba el riesgo de omitir una supuesta amenaza real a los Estados Unidos. Por lo tanto, recomendaron a las Fuerzas Aéreas restar importancia al tema de los ovnis y emprender una campaña de desacreditación para disminuir el interés público. Aconsejaron usar los medios de comunicación, incluyendo a la compañía Walt Disney y a psicólogos, astrónomos y famosos para ridiculizar el fenómeno y proponer explicaciones convencionales. Además, los grupos de aficionados al tema ovni deberían ser vigilados debido a su potencial influencia sobre el pensamiento de masas. La evidente irresponsabilidad y el posible empleo de estos grupos para objetivos subversivos deberían tenerse en cuenta. En definitiva,
El Comité Robertson recomendaba que la opinión pública fuese controlada mediante un programa de espionaje y propaganda oficial. Muchos ufólogos creen que estas recomendaciones son la base de la política de las fuerzas aéreas en cuanto al fenómeno OVNI, no solo inmediatamente después del informe del Comité Robertson, sino también en la actualidad. La investigación OVNI fue declarada secreta por motivos de seguridad nacional y tenía el objetivo de averiguar aspectos técnicos. En la regulación 200-2 se declaraba de nuevo que el libro azul podría hablar de casos OVNI con los medios de comunicación, solo si se trataba de fenómenos identificables. Si fueran no explicables, la única información que debía darse a los medios era que la situación estaba siendo analizada. También ordenaron al libro azul reducir el número de no identificados al mínimo. Todo esto se hizo en secreto. La tarea de cara al público del libro azul siguió siendo la investigación ufológica oficial, pero la realidad era que se había reducido a una organización tapadera que apenas hacía investigaciones complejas. Se había convertido casi únicamente en un equipo de relaciones públicas con la misión de desacreditarlo todo. Por citar un ejemplo, a finales de 1956, el número de casos catalogados como no resueltos había bajado apenas al 0.4%, desde las cotas del 20 al 30% de apenas unos años antes. Cuando el frustrado Ruppel abandonó en agosto de 1953, habían reducido su personal a 2 subordinados y él mismo. Su suplente era un oficial no comisionado. Todos los que le sucedieron como directores del libro azul manifestaron apatía o incluso hostilidad rotunda al asunto OVNI, o fueron obstaculizados por la carencia de financiación y apoyo social. La breve permanencia de Ruppel en libro azul es considerada como el periodo de máximo apogeo de las investigaciones ufológicas públicas, porque aquel entonces las investigaciones eran tratadas seriamente y tenían el apoyo de altas esferas. A partir de entonces, el proyecto Libro Azul cayó en desgracia y nunca resurgió. El informe especial número 14 del proyecto Libro Azul era un análisis estadístico masivo de los casos analizados por el Libro Azul hasta aquel momento, unos 3.200 cuando el informe quedó completado en 1954. Incluso hoy sigue siendo el estudio ufológico más grande jamás emprendido. Battle empleó a 4 analistas científicos que procuraron clasificar los casos entre explicables e inexplicables y una tercera categoría con información insuficiente. Los 2 primeros tipos se clasificaron a su vez en 4 categorías de calidad, de excelente a pobre. Por ejemplo, los casos considerados excelentes típicamente implicaban a testigos experimentados, como pilotos comerciales o personal militar entrenado, o múltiples testigos, corroborando las afirmaciones con pruebas, como detecciones de radar, fotografías u otro tipo de material tangible. Para que un caso pasara a ser considerado explicable, era necesario solo que 2 analistas por separado tuvieran que estar de acuerdo sobre la solución. Sin embargo, para que un caso fuera desconocido, se necesitaba 4 analistas que estuvieran de acuerdo. De este modo, el criterio para un inexplicable era bastante riguroso. Además, las observaciones fueron clasificadas mediante 6 características diferentes: color, número, duración de la observación, resplandor, forma y velocidad, y luego de estas características fueron ajustadas a los casos explicables e inexplicables para ver si hubiera una diferencia estadística significativa. El proyecto Libro Azul declaró que las observaciones de OVNI fueron generadas debido a histerias de masa, individuos que inventan casos fraudulentos para buscar publicidad, personas con psicopatologías, malinterpretación de varios objetos convencionales. Desde abril de 2003, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos han indicado públicamente que no hay ningún proyecto inmediato para restablecer algún programa de estudio ufológico oficial del gobierno. Nótese que estas conclusiones oficiales de las Fuerzas Aéreas contradicen las que obtuvo su propio comisionado en el informe especial número 14 del Libro Azul. Los factores psicológicos y los fraudes en realidad constituyeron menos del 10% de todos los casos y el 22% de todas las observaciones. Los mejores casos permanecieron no resueltos. Postura
reporte oficial de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos acerca de los ovnis. Entre 1947 y 1969, las Fuerzas Aéreas investigaron los ovnis bajo el proyecto Libro Azul. El proyecto, con la sede en la base aérea Wright-Patterson, Ohio, finalizó el 17 de diciembre de 1969. De las 12.618 observaciones catalogadas por el proyecto Libro Azul, 701 permanecieron como inexplicables. La decisión de interrumpir las investigaciones OVNI se basó en varios factores, como la evaluación de un informe redactado por la Universidad de Colorado titulado El estudio científico de los OVNIs, la revisión de este informe por parte de la Academia Nacional de Ciencias, los casos OVNIs previamente estudiados y la experiencia de las Fuerzas Aéreas, que investigó informes OVNIs entre 1940 y 1969. Como consecuencia de estas investigaciones, estudios y experiencias, las conclusiones del proyecto Libro Azul eran: primero, ningún OVNI sobre el cual hayan investigado las Fuerzas Aéreas ha supuesto ningún tipo de amenaza a la seguridad nacional. Segundo, las Fuerzas Aéreas no han encontrado ninguna prueba de que las observaciones clasificadas como no identificadas representen objetos o principios tecnológicos que vayan más allá de los conocimientos científicos de la época. Y tercero, no ha habido ninguna prueba que indique que las observaciones clasificadas como no identificadas fueran vehículos extraterrestres. Con la conclusión del proyecto Libro Azul, el establecimiento de la regulación de las Fuerzas Aéreas y el control del programa para investigar y analizar ovnis fueron rescindidos. La documentación en cuanto a la antigua investigación del Libro Azul fue transferida a la rama moderna militar, a los archivos nacionales y al servicio de registros, y está disponible para la revisión y el análisis públicos. Desde la finalización del proyecto Libro Azul, no ha ocurrido nada que pudiera apoyar una reanudación de las investigaciones ufológicas por parte de las Fuerzas Aéreas, considerando el escenario actual en el que los presupuestos de defensa disminuyen regularmente. Es improbable que las Fuerzas Aéreas se metan de lleno en un proyecto tan costoso a corto plazo. Hay un número significativo de universidades y organizaciones científicas que han analizado fenómenos OVNI durante reuniones periódicas y seminarios. El interés y la revisión oportuna de informes ufológicos por parte de grupos privados asegura que las pruebas auténticas no sean pasadas por alto por la comunidad científica. Gracias por ver este video. Deja tu like y un poderoso comentario. Comparte con un amigo para ayudarnos a crecer. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.